Saber y saberlo demostrar es saber dos veces. Baltasar Gracián. ¿A quién le interesa saber qué es el conocimiento válido y qué no lo es? A todo el mundo. Trate de fijarse en las discusiones que se dan permanentemente entre artistas, políticos, ingenieros, periodistas, inclusive entre amigos y parejas. Todo el tiempo la gente está discutiendo sobre qué es verdadero, qué es aceptable, qué es razonable, etcétera. Que si los almacenes están abiertos a esta hora, discute una pareja. Que si el sospechoso de un crimen es culpable o no, se debate en un juzgado. Que si mañana lloverá, discuten los meteorólogos. Que si hay vida después de la muerte, discuten los teólogos. Sin embargo, en muchos casos no logramos ponernos de acuerdo sobre cosas muy elementales y discutimos interminablemente buscando la verdad o simplemente tratando de imponer nuestra verdad a otras personas. Es entonces cuando cobran sentido preguntas que la mayoría de gente no se hace. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? ¿Qué son argumentos válidos? ¿Es posible ponerse de acuerdo con alguien cuando hay grandes intereses de por medio? Este tipo de preguntas han tratado de ser respondidas durante siglos por personas de todas las épocas. En filosofía han sido objeto de estudio de la gnoseología y más recientemente de la epistemología. Con el fin de examinar algunas respuestas a estas y otras preguntas, emprendamos un camino de exploración sobre el conocimiento. Examinaremos en primer lugar las diferentes formas de cómo entendemos o puede entender el conocimiento para posteriormente precisar algunas características de aquella forma de conocimiento que está teniendo un potente impacto sobre la forma de cómo organizamos y comprendemos el mundo en la actualidad, es decir, el conocimiento científico. Se necesita un gran conocimiento solo para darse cuenta de la enormidad de la propia ignorancia. Thomas Sowell. ¿Qué es conocimiento? En primer lugar, es necesario reconocer que utilizamos palabras relacionadas con el conocimiento. De muchas formas, a veces contradictorias, podemos decir, por ejemplo, que alguien es sabio, a pesar de que esta persona no sepa muchas cosas, tal como se afirma de ciertos abuelos o ciertos maestros. A veces se dice que alguien es inteligente porque resuelve acertada y velozmente problemas matemáticos o lógicos. Otras veces se afirma que alguien es inteligente porque sobrelleva situaciones sociales muy complejas, a pesar de que no sepa calcular. También decimos que alguien sabe un oficio: pintar, tallar, esculpir. Así la persona no sepa explicar lo que está haciendo. Otras personas tienen una gran capacidad para explicar cualquier cosa. Saben del tema, pero esto no quiere decir que lo hagan bien. Por ejemplo, yo no me imagino un comentarista taurino lanzándose al ruedo a lidiar un toro. En un sentido amplio, el conocimiento humano abarca aspectos tan diversos como el llamado sentido común, las religiones, mitologías, la metafísica, los conocimientos prácticos con que el ser humano actúa sobre las cosas, o también el arte en sus diferentes manifestaciones. Religión. Durante varios milenios, las religiones le han brindado al ser humano el conocimiento necesario para encontrar sentido a su vida, para interpretar su pasado y su presente, y para afrontar su futuro. Alrededor de la vida religiosa se ha organizado mucho de la vida en sociedad, incluyendo la vida productiva y el aprendizaje. En la religión muchas personas han encontrado respuesta a las preguntas más cruciales de la vida como: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Mito. La mayor parte de las veces asociados con las religiones, pero en otras ocasiones asociados con la política o las artes, los mitos han sido un medio poderoso para explicar, comprender y organizar el universo. A pesar de la tendencia a identificar los mitos con las religiones antiguas o con culturas primitivas, las ciencias sociales
se han encargado de mostrar que las sociedades contemporáneas utilizan permanentemente patrones de explicación mitológica, basados en la creación de leyendas parcialmente apoyadas en la realidad y en la creación de héroes y villanos ejemplarizantes. Este fenómeno se expresa con mucha fuerza en el caso de los medios masivos de comunicación. Metafísica. La metafísica es una hija de la filosofía occidental nacida con los primeros filósofos griegos, los presocráticos, y todavía viva en muchas escuelas de pensamiento. La metafísica surge cuando las explicaciones sobre las cosas se desligan de entidades y fuerzas asociadas con divinidades. En la metafísica se da una fuerte reflexión conceptual y argumentación, pero muchas veces no se aporta evidencia empírica en estas argumentaciones. Sentido común. El sentido común es el soporte de la vida rutinaria del ser humano. Esto hace referencia a aquello que un grupo de personas en un lugar específico, en una época específica, considera como cierto, válido o importante. Es una mezcla inseparable de otras formas de conocimiento, como las que hemos mencionado anteriormente. El sentido común generalmente es menos común de lo que se cree, pues las cosas que parecen evidentes a alguien muchas veces no son compartidas siquiera por sus amigos más cercanos, y menos por personas de otras culturas. El sentido común evoluciona a la par que evolucionan otras formas de conocimiento. Hoy en día, por ejemplo, forma parte de un sentido común que en muchos países el conocimiento de que fumar es malo para la salud. Hace apenas unos decenios, el sentido común indicaba que fumar era principalmente un medio de emancipación, un símbolo de libertad. Esto cambió el sentido común, pues numerosas investigaciones médicas muestran los efectos nocivos del tabaco. Actividades prácticas. Cada vez se entiende con mayor claridad la forma en que las actividades prácticas con que el ser humano actúa sobre las cosas son conocimiento. Durante la Edad Media la filosofía tendió a separar el conocimiento y la acción y a identificar el conocimiento de realidades no materiales con el verdadero saber. En la época moderna, cuyo inicio se ubica alrededor del siglo XV de nuestra era, se comienza a abandonar la distinción medieval entre una cultura superior o vita contemplativa